Muy buenos días tengan todos. Reciben un cordial saludo del Instituto de Estadística. Bienvenido a este webinar como parte del programa de academias y talleres del instituto, el cual retomamos desde hace unos meses, que estuvo en una pausa temporera. No obstante, estamos ya retomando estas actividades de capacitación y este es uno que marca ese inicio durante este semestre. Mi nombre es Alberto Velázquez Estrada. Trabajo para el Instituto de Estadísticas como gerente de proyectos estadísticos, específicamente en las áreas de demografía, aspectos censales y geográficos también. Así que vamos a estar en el día de hoy, en estos próximos minutos, vamos a estar tocando el tema de datos poblacionales y de la vivienda de Puerto Rico, de manera que usted pueda conocer grandes rasgos qué tipo de datos hay disponible, la fuente, cómo accederlo. A manera general, los objetivos de este webinar de la mañana de hoy es cómo usted puede conocer algunos detalles de este tipo de datos, estadísticas que hay disponibles. También vamos a estar orientando sobre algunas fuentes de datos, en este caso encuestas que hay disponibles y censos según se han realizado. Y también con objetivos específicos, la idea es que se lleve esa noción de poner en práctica, si usted interesa en identificar datos, acceder a búsquedas, pues poder mostrar y hacer un repaso por esas herramientas que le permiten a usted como usuario interesado en datos acceder, identificar y acceder a los datos disponibles. Así que para cumplir con estos objetivos vamos a estar recorriendo a grandes rasgos primero una parte de orientación sobre las fuentes de datos disponibles, luego vamos a pasar a lo que son datos de población, como una primera sección específica y demostrativa. En esa sección de población, datos poblacionales, vamos a aprovechar y explorar la herramienta a modo general de diseminación de datos, donde uno puede acceder a esos datos en efecto y repasar algunas de las acciones principales que tiene esa herramienta. Vamos a realizar un ejercicio en vivo para que usted pueda ver cómo acceder a esos datos. Luego vamos a hacer, replicar un tipo de ejercicio, pero con interés, en el aspecto de la vivienda, relacionado a la vivienda. Más adelante, una vez repasemos esos dos tópicos y podamos ver cómo acceder a estos datos, vamos a pasar a las referencias y preguntas ya al final de este webinar. En esa sección, finalizando, vamos a atender preguntas que ustedes les surja durante estos próximos minutos de la información que estaremos compartiendo. Así que depende del tiempo, pues vamos a estar tomando la mayor cantidad de preguntas o dudas que tengan al finalizar. Así que les soltamos que si tienen preguntas o dudas en la marcha, puedan entrarla en el chat box encasillado que tienen para poder atenderla al final. ¿Sí? Voy a estar apagando un poco el webcam para asegurar tener buena conexión en la demostración que vamos a hacer. Bastante vamos a estar pendientes. Bien, pues como primer tópico de orientación, vamos a estar viendo lo que son las fuentes de datos. También se conoce las fuentes de datos censales. No obstante, hay una diferencia entre las fuentes, de dónde provienen estos datos o estadísticas que produce en este caso la Oficina del Censo Federal o el US Census Bureau, que nos gusta siempre detallar un poco para que vaya conociendo esas diferencias, que a su vez le va a ayudar en la interpretación de estos datos para que evite cualquier confusión que a veces suele pasar. Y con esto vamos a ver varias de estas fuentes de datos disponibles y tenemos una pregunta, al aire aquí que podemos hacer si los datos estadísticas de la Oficina del Censo Federal provienen de la misma fuente. Así que para contestar esa pregunta vamos a repasar un poco lo que son no todas las fuentes, o todos los productos, sino aquellos más populares que suelen producirse y utilizarse en el caso acá de Puerto Rico. En primera instancia, como fuente de datos tenemos el censo decenal, típicamente, o el más popular de ellos.
El censo decenal de población y vivienda es el que ocurre en años que terminan en cero cada década por mandato constitucional. En primera instancia busca tener, ¿verdad? Esa numeración, lo que busca es un fin político de representatividad de los residentes en el Congreso, es decir, las sillas que van a tener cada jurisdicción, en este caso aplica a los estados en el Congreso, va a depender a su tamaño poblacional. Así que por la ley constitucional se debe numerar la población cada 10 años y con esto se actualizan esa cantidad, ¿verdad? De sillas que debe tener cada estado en el Congreso. Específicamente numera la población y sus viviendas, cada jurisdicción, en este caso incluyendo Puerto Rico también. Recopila información básica. Esto ya desde el año 2010, 2020, se utiliza la forma corta solamente. Esta forma, cuestionario, recopila información demográfica, edad, sexo, edad sencilla por grupo. Luego tiene una parte de raza y origen hispano. Y también recopila información sobre situación de la unidad de vivienda, ya sea ocupantes del hogar, por ejemplo, su relación dentro de los ocupantes que residen, ¿verdad?, en esa vivienda, y también información sobre la tenencia del hogar, si el hogar es dueño del hogar o vive, ¿verdad?, en este caso alquilado o rentado. Así que eso es a grandes rasgos que es el censo decenal. Otra fuente de datos distinta es la encuesta sobre la comunidad. También se le conoce por sus siglas en inglés como American Community Survey, Puerto Rico Community Survey. En este caso es una encuesta continua durante el año natural. Utiliza una muestra representativa de hogares en cada jurisdicción. Así que ya aquí tiene una diferencia clara frente a lo que es el censo decenal. Es una encuesta que corre durante todo el año, no solamente en un semestre, un trimestre, ¿no? Se selecciona una cantidad de viviendas en Puerto Rico anualmente y se van a enviar esos cuestionarios y se da seguimiento mediante entrevistas. Se utiliza un cuestionario largo, que solía utilizarse antes en el censo, hasta el censo 2000. En efecto, ese cuestionario pues, se convirtió en lo que es la encuesta sobre la comunidad. En el caso de Puerto Rico se lleva a cabo desde el año 2005 y en adelante. Abarca varios rasgos de las personas y también del hogar. En síntesis, provee más de 40 características que se pueden ubicar, ¿verdad?, en estos 4 tópicos principales: características de índole demográfica, de índole social, también características económicas y específicas de la vivienda. Así que ya tenemos aquí un segundo producto de datos estadísticas que produce la misma oficina del Censo Federal, pero es distinta a un censo decenal, por ejemplo. Pasando a un tercer producto que también es frecuentemente utilizado, tenemos los estimados anuales poblacionales. Producto distinto. Esto, el fin de ello es aproximar el tamaño de la población anual durante la década. Tenemos un censo decenal en los años cero, como discutimos previamente. ¿Qué pasa entre medio? Pues los estimados anuales poblacionales son producidos para aproximar, ¿verdad?, para tratar de conocer ese tamaño de la población, por dónde anda. Se produce mediante metodología demográfica, técnicas demográficas, e incluyen características básicas por edad y sexo. Se producen para Puerto Rico y sus municipios. Una vez se hacen disponibles, ¿verdad?, pasa la década y llega el próximo censo decenal, se producen posteriormente lo que conocemos como estimados intercensales. La diferencia entre un estimado anual poblacional y un estimado anual intercensal es que el intercensal tiene como punto de partida y punto final un censo decenal y es ajustado, ¿verdad?, a través de la década. Mientras tanto, actualmente se trabajan los estimados anuales poblacionales durante la década 2020, ¿verdad?, que van a seguir hasta que llegue el próximo censo decenal 2030. Así que ya tenemos 3 productos distintos relacionados con otros, pero de manera técnica o metodológica se producen de manera diversa, y hay que tenerlo en consideración cuando identificamos datos y cuando vamos a utilizarlo para no errar, ¿verdad?, posiblemente en conclusiones, o si citamos alguno de los datos a utilizar en nuestros análisis, por ejemplo. Un cuarto producto bastante popular, frecuentado, es el censo económico, y es distinto en este caso. Vamos a ver que, a diferencia del censo decenal, el censo económico ocurre cada 5 años, siendo la fecha de referencia los años que terminan en 2 y en 7.
La información se comienza a recopilar en el año siguiente al año de referencia, es decir, el último censo económico realizado fue en el año 2017, ¿verdad? Como referencia, ese es el año que se utiliza, no obstante, se espera que culmine el 2017 para recopilar la información, o sea que en teoría la parte operacional de ese censo económico se realizó en el 2018 con información del 2017. Próximo censo económico sería el del censo económico 2022, que es el año que está, ¿verdad?, en curso. Cuando termine este año, en 2023, se comienza a recopilar esa información referente al año 2022, que sería el próximo censo económico. La información que recopila el censo económico incluye cantidad de establecimientos por sector industrial, ventas, cantidad de empleados, así como costo o valor de nómina de esos establecimientos. Así que aquí pueden ver cómo solamente con 4 productos distintos existe un sinnúmero más de encuestas y productos de la Oficina del Censo Federal. Por tanto, esos son los más típicamente solicitados, utilizados. Y ya con esto pues podemos contestarnos claramente esa pregunta que tenemos inicialmente. Si los datos o estadísticas de la Oficina del Censo Federal provienen de la misma fuente, y la contestación es no. Ya vimos cómo hay 4 diversas opciones que a veces suelen confundirse, y por eso nos gusta detallar un poco sobre ellas para explorar primero, antes que usted utilice cualquier dato, de dónde viene, cuál de producto estoy utilizando, porque podría fácilmente caer en un análisis o conclusiones erradas. Por ejemplo, si está citando un dato un estimado anual poblacional que se produce todos los años, por ejemplo 2018, por decir algo, y usted dice según el censo vecinal de 2018, pues en 2018 no ocurrió ningún censo vecinal, y por eso que tener importante y tener esa cautela cuando estemos identificando y utilizando datos que provienen de la Oficina del Censo Federal. Pasando ahora a lo que son los datos poblacionales, uno de los tópicos principales de este webinar en la mañana de hoy. Tenemos aquellas características, ¿verdad? O categorías que recopilan. La mayoría de estas categorías que están viendo en pantalla provienen de la encuesta sobre la comunidad, que ya vimos un poco hace unos minutos, donde ¿verdad?, comentamos un poco que es el cuestionario largo, que recopila bastante información sobre las personas, también de la vivienda. En cuanto a las personas, estos son los tópicos que usted puede identificar información cuando proviene de la encuesta sobre la comunidad y también del censo vecinal, pero más limitados en el caso del censo vecinal. La mayoría de ellos hoy día solamente, ¿verdad?, lo van a referir directamente a la encuesta sobre la comunidad. Vamos a ver en próximos minutos el por qué. Puede recopilar información o identificar información sobre sus ancestros, ¿verdad? Personas con discapacidad, por ejemplo, logro educativo, seguros de salud, sobre los abuelos, se habla hoy mucho hoy en día. Encuesta sobre la comunidad provee ese tipo de estimados y características de ellos. Edad sexo, que también ahí el censo del SEDAN también recopila estos 2 tópicos. Puede también identificar la información sobre matrícula escolar, lenguaje que se utiliza en el hogar por las personas que residen allí, lugar de nacimiento, sobre migración, fecundidad, nivel de pobreza, el PAN, en este caso, ¿verdad?, Programa de Asistencia Nutricional, para fines de el ICS, el equivalente de la encuesta sobre la comunidad en otras jurisdicciones o estados, sería, ¿verdad?, el SNAP también, recopilar información sobre esos programas de asistencia social. Viaje al trabajo, un aspecto, ¿verdad?, interesante que puede identificar información sobre ingresos y ganancias, así como industria y ocupación y clase de trabajadores. Eso a grandes rasgos, cada uno de estos tópicos ¿verdad?, se puede detallar en subcategorías en las miles de tablas que existen y se producen anualmente. Así que vamos rápidamente a lo que es una demostración. Si interesamos búsqueda de datos poblacionales, que vamos a buscar esos datos poblacionales, la herramienta de búsqueda principal hoy día es data.census.gov, ahí donde las encuestas y censos que realiza la Oficina del Censo Federal utiliza para diseminar, ¿verdad?, para dar acceso a las personas, nosotros, a lograr acceder a esos
indicadores y estadísticas que se producen. Así que vamos a estar yendo a esa herramienta en breves minutos y nos queremos llevar a esa herramienta un ejercicio, ¿verdad?, demostrativo. En este caso, a modo de ejemplo, si interesamos ingreso familiar a nivel de municipios de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para identificar esos datos dentro de esta herramienta? Debe tener de entrada ya una idea que esto incluye todas las encuestas, ¿verdad? Mayoría de las encuestas que produce y los censos. Esta herramienta tiene todas esas tablas allá adentro, así que hay miles de tablas que usted puede identificar. Así que tenga en cuenta que puede llegar por diversos canales, lo vamos a ver en breve. En este caso nos vamos a llevar este ejemplo de si interesáramos ingreso familiar en municipios, específicamente queremos ver, por ejemplo, la mediana de ingreso familiar, que es algo que funciona para fines comparativos. También existe, ¿verdad?, desglose de promedio o ingreso familiar por categoría. Así que vamos a ir rápidamente a la herramienta data.census en esta misma dirección. Si no, usted en el buscador, ¿verdad?, en lo que es el search engine de Google, por ejemplo, data.census, si lo entra, le va a referir a esta herramienta, ya que es frecuentemente utilizada y actualmente la más popular dentro de la Oficina del Censo Federal. Así es como luce hoy día la herramienta data.census, es algo que se ha rediseñado en el poco tiempo que lleva, buscando que sea más rápido, que los usuarios identifiquen los datos que interesan y puedan pasar más tiempo utilizando los datos, no buscándolos, que era, ¿verdad?, una queja constante dado otras herramientas previas. Pero a grandes rasgos, así como luce, tiene rápido, ¿verdad?, una opción de búsqueda rápida, que ahí es donde vamos a ir en breve. No obstante, quiero mostrarles rápidamente que si ya usted conoce un número de tabla o identifica una tabla posteriormente que les es de utilidad, puede entrar directamente a esta opción de ver tablas específicas. Así que hay diversas maneras de llegar a la misma tabla, diversos canales dentro de esta misma herramienta sin tener que salirse. También existen los que son los perfiles automatizados que crea la herramienta. En este caso voy rápido para que vean un ejemplo. Es unos datos rápidos que le provee por predeterminado. Default, pues baja a nivel de jurisdicción de Estados Unidos. No obstante, si usted quiere tener esos indicadores, ¿verdad?, resumen, como decimos, que a veces sirven para un dato rápido que necesitamos, e incluso en estudiantes para tareas que tengan, pues puede explorar en jurisdicción, en este caso Explore Your State, y ahí sale Puerto Rico y la misma herramienta le crea un perfil automatizado con los indicadores básicos que puede explorar de manera, ¿verdad?, ágil en este caso. Así que tiene gráficos interactivos y un desglose de resumen de indicadores, que yo creo que es una de las ventajas que tiene esos perfiles que provee esta herramienta data.census. Así que voy a ir atrás a lo que es la página principal, pero ya usted sabe que eso existe, lo que son profiles, y puede verlo. También sobre microdatos, que próximamente estaremos, planemos calendarizar un webinar sobre este tópico. Si usted necesita tabulaciones específicas que no provee las tablas resúmenes que se publican, pues a través de los microdatos es una posible opción que tenga para crear esa tabulación particular que a usted interesa. Eso vamos a estar trabajando el próximo mes. Así que, volviendo al ejemplo que interesábamos ingreso familiar a nivel de municipios en Puerto Rico, voy a ir por búsqueda avanzada, Advanced Search, que ve debajo del encasillado principal. Yo les recomiendo que siempre busquen aquí, porque aquí te da todas las posibles opciones de manera rápida para usted empezar, ¿verdad?, comenzar a filtrar esa búsqueda según el tópico de interés que usted tenga. Mi recomendación siempre es que comience por el aspecto geográfico. Si usted filtra por el lugar de interés, ya el sistema, como mencionamos previamente, esto tiene miles y miles de tablas y de diversas encuestas y censos. Al usted designarle la geografía que interesa, él va a descartar todas esas encuestas posiblemente que no levante información para esa geografía, entonces ahí agiliza la búsqueda, ¿verdad? Pues, de lo contrario puede encontrar un tópico de interés y si al final, después de dar 2 pasos, usted le dice, no, lo que quiero es la geografía de X municipio particular, y ahí que se da cuenta que esa encuesta no se hace para Puerto Rico, por ejemplo, ese municipio, pues entonces perdió tiempo en la búsqueda. Así que mi recomendación siempre es dejarse llevar por estos
categorías a mano izquierda de la pantalla y comenzar por geografía para decirle el lugar que interesamos. Esos datos, en este caso datos poblacionales, específicamente sobre ingresos en familia. El nivel geográfico que interesamos en este caso es municipio. A ver, está bastante amigable estos encasillados. El equivalente a municipio para fines de la Oficina del Censo Federal es county. El equivalente para Puerto Rico sería estado, en ese sentido. A nivel de Estados Unidos completo, pues sería el nation como tal. Así que voy al county, voy a abrir ese desglose, ese listado que crea, y voy a buscar Puerto Rico, está por orden alfabético, dentro de los estados y jurisdicciones. Abro Puerto Rico, y ahí va a ver otro listado, ¿verdad? Va de mayor a menor, orden jerárquico geográfico. Si desea algún municipio particular, los varios de ellos, solamente lo que tiene que hacer es empezar a sombrear o a marcar los encasillados, los checkbox, y él se lo va a ir añadiendo a su búsqueda, si se da cuenta, a mano izquierda, como filtros que usted empezó a marcar para detallar su búsqueda. Interesa para todo Puerto Rico, así que el primer checkbox me hace el favor y me incluye todos los counties, en este caso los municipios de Puerto Rico. Ya tengo la geografía, el lugar, y ahora voy a sobre tópicos, ¿verdad? En este caso tiene que ver con ingresos. Aquí tiene las categorías principales. Cada una de estas categorías principales se subdivide en categorías y consecuentemente en tabulaciones específicas dentro de las mismas categorías. Así que voy a ingreso y pobreza. No obstante, sabe que si está buscando educación, es por aquí que va a comenzar. Sobre salud, vivienda, y ahorita vamos a hacer un ejercicio de vivienda al finalizar. Así que voy a ir sobre ingresos. En ingresos, en este caso tengo ingresos y ganancias. Abro ingresos y ganancias y tengo estas opciones, ¿verdad? En este caso, asistencia en efectivo, ganancias, ingresos, y este ingreso tengo entre paréntesis que es de hogares, familias, individuos. Así que esto cumple con el interés que yo tengo, que es ingreso familiar, así que voy a marcarlo. Una vez usted marque el checkbox, dése cuenta que a mano izquierda en los filtros le va a marcar si se equivocó y no es ese el que usted interesa, no tenga, ¿verdad?, temor alguno, que tiene una X bien clara ahí y puede descartarlo. Así que le diga mejor a dos que no eran los que interesaban por error, puede descartarlo fácilmente. Así que voy a marcar ingreso porque ingreso familiar y me está orientando que dentro de esta categoría se encuentra. Y ya tengo la geografía y el tópico. Voy al extremo abajo de la pantalla derecho, donde puedo darle búsqueda. Entonces, aquí ya tengo un listado de tablas, y antes de entrar a una tabla específica para ver cómo luce y las acciones principales, ¿verdad? Grandes rasgos que usted puede hacer con ella, se cuenta que hay un desglose arriba. Existen 423 tablas relacionadas a esas geografías y a ese tópico que seleccionamos. Así que ya va a ver, ¿verdad?, la cantidad de tablas que maneja esta herramienta, y por eso que debemos filtrarla de mayor a menor para poder identificar lo que interesamos como tal. Puede ir viendo cada tópico, cómo varía, ¿verdad? En este caso relacionado a ingresos y a los municipios. Si quiere ver, él te va a dar las tablas más populares, primeras 10, por ejemplo. Puede alargar, ¿verdad?, esa vista de títulos de tablas posibles. Si quiere verlas todas, las tiene aquí como View All Tables y le va a hacer el desglose, ¿verdad?, completo, ese listado completo de 400 tablas. Usualmente el sistema, ¿verdad?, la herramienta lo que hace es sugerirle lo que es popularmente utilizado, ¿verdad?, que en este caso le resuelve a las personas que buscaron estos mismos tópicos que usted está buscando, y estas son las que típicamente se seleccionan. No obstante, sabe que tiene muchas más otras tablas disponibles que puede explorar. Voy a irme con la primera recomendación que me da: ingreso en los últimos 12 meses, ya que esto viene de la encuesta sobre la comunidad. Esa es la pregunta ¿verdad?, la manera que se hace. Ingreso durante un año natural. Al seleccionarlo, va a ver que la vista en la pantalla me da un preview, ¿verdad?, ya de lo que es la tabla como tal. Puedo tener una vista de ella. Ya tengo aquí a nivel municipal, en orden alfabético, adjuntas. Sigo teniendo los filtros, ¿verdad?, y la manera de poder cambiar mi búsqueda, editar algo de esa búsqueda que he hecho. Tengo el listado de tablas en la segunda columna de nuestra pantalla, y en tercera tenemos esa vista. Yo puedo ¿verdad?, suprimir o esconder estas columnas para tener una mayor visión de la tabla que acabo de identificar.
puedo esconderla con esta doble flecha que está acá, y es lo que va a hacer que lo va a esconder aquí. Puedo volver a sacarla nuevamente. Así que voy a esconderla para tener una mejor visión de la tabla que acabamos de identificar, para repasar varias acciones que tenemos en esta herramienta. Aquí podemos ver cómo tengo para juntas, desglose de hogares, familia, pareja casada, etcétera, varias variantes dentro de un hogar, ¿no? En el caso de nosotros, vamos rápidamente, ¿verdad? Específicamente a buscar lo que era familia, que era el interés principal que tenemos. Puedes jugar un poco con la tabla, la cual puedes recorrer los municipios del lado, una tabla extensa, ya que tenemos los 78 municipios por esas categorías acá adentro. Y en las filas nos podemos identificar que hay unas categorías de ingresos. No obstante, a la que se acaban las categorías, tenemos la mediana de ingresos, que era lo que interesaba, ¿no? De por sí identificar en este ejercicio. Así que, a modo de ejemplo, aquí nos está diciendo que para Junta, durante el periodo de 5 años de la encuesta sobre comunidad, lo podemos ver aquí debajo del título de la tabla, nos puede decir el periodo de referencia del 2020, estimado de 5 años, es decir, que fue información que se recopiló durante el 2016, 17, 18, 19 y culminó el 2020. 5 años de información recopilada en encuesta proveen este estimado que estamos viendo. Y aquí nos dice que la mediana de ingreso familiar en la Junta fue de 15.478, junto con su margen, ¿verdad?, de error, que tanto puede variar hacia arriba o hacia abajo ese indicador, ese estimador que nos está proveyendo. Así que voy rápidamente a mencionarles varias de las acciones que usted tiene una vez identificada la tabla, para que vea ¿verdad?, que los detalles que puede proveer. En este caso tiene las notas, si te interesan las notas y el periodo, lo que discutíamos en breves minutos atrás, qué periodo cubre, de dónde proviene, está diciendo que la encuesta sobre la comunidad, ¿verdad?, la tabla específica. Esto es importante. Si usted esta tabla de funciona, por ejemplo, pues en próximas ocasiones, en la búsqueda inicial, esa página landing page, lo que es data.census, usted puede entrar este número de tabla y va a llegar más rápido esta tabla. Así que tenga en mente siempre eso. Si hay una tabla que le funciona, puede guardarlo o anotar por ahí ese table ID y le va a facilitar la búsqueda en próximas ocasiones. Va a contar todo lo que conocemos, ¿verdad? Como son notas relacionadas que ayudan a aclarar dudas sobre la información que se está presentando en la tabla. Todas estas funciones sobre la tabla funcionan tipo on y off, ¿verdad? Puede activarla o desactivarla. Y ya se desaparecen o aparecen. Geografía, pues ya tenemos en la búsqueda lo que son los municipios, pero si deseara cambiar no tiene que salir de la tabla. Aquí mismo provee esta acción para usted añadirle algún otro county, no quiere comparar con county de Florida, por decir algo, o Texas, y aquí usted puede hacerlo sin tener que salir de la tabla. Vamos a imprimirlo, año, ¿verdad? Este que nos está diciendo que es 2020, es lo que nos está proveyendo. Luego seguimos tópico, en este caso estamos bajo Income and Poverty, es realmente lo que usted tiene ya en los filtros, pero puede seleccionar lo otro sin tener que salir de la tabla. Esa es la ventaja que tiene esta acción. En este caso, encuestas, en este caso, pues proviene de nuestra comunidad, como bien sabemos. Y si pudiera ser el caso de datos que, por ejemplo, son de empleomanía, ocupación, que pueden estar por código industrial, pues aquí usted tiene una opción de empezar a buscar por esos códigos específicos industriales, ya sea manufactura, construcción. Si está relacionado a ese tipo de indicador, puede también filtrar esa búsqueda sin tener que salir de la tabla o a la página principal. Siguiendo acá, esta opción de hide realmente lo que busca es que sea más una vista más sintetizada, ¿verdad?, o resumida de lo que está bien. Si a lo mejor no interesa ver por el momento adjuntas, pues si yo abro esta opción de hide, me abro unos checkbox a mano derecha aquí, tengo todas las columnas de esta tabla, todas detalladas. Así que si a lo mejor en esta vista inicial no quiero ver adjuntas, desactivo adjunta y va a ver cómo se actualiza automáticamente la vista de la tabla. Aguada tampoco interesa, puedo descartarlo temporalmente, puede volver a activarlo de vuelta, la tabla vuelve y se actualiza. Así que es bastante amigable en ese sentido estas acciones, la mayoría de ellas, ya que te permiten mantenerte en la tabla que has identificado y poder comenzar a editarla, por ejemplo. Si a lo mejor no, en este caso este feature
margen de error que le sigue acá. Si usted en esta vista no quiere tener esas columnas, puede desactivarlas temporariamente. Fíjese cómo es un botón de activar o desactivar y esa vista se sintetiza un poco más. La opción de transpose es similar a los que conocen aquellas personas en Excel, ¿verdad? Que lo que hace es que te desglosa el formato de los datos que estamos viendo en la tabla de manera inversa. Lo que está en las columnas lo va a llevar a las filas y lo que está en fila lo va a llevar a las columnas. Eso es lo que hace esta opción de transpose. Voy a darle para que usted vea cómo luce al darle activar esa opción de transpose, ¿verdad? Me llevó lo que eran las geografías a donde estaban las filas y lo que eran las categorías a las columnas. Así que va a depender de la información que usted tenga y cómo usted se sienta más cómodo leyendo este tipo de preguntas. Típicamente es de esta manera, ¿verdad? Teniendo las categorías hacia abajo y las geografías a la derecha es que es más fácil de leer una tabla, pero tiene la opción ahí. Si usted a lo mejor ha marcado, ha editado algo en esta vista, por ejemplo, voy a quitarle adjuntas y aguada, y de momento no sabe, ¿verdad? Quiere volver a la tabla original, darle un reset, como conocemos, pues puede hacerlo aquí en Restore. No tengo adjunta porque en algún paso anterior lo descarté, le doy Restore y ella va a volver a la tabla inicial. Y vio cómo volvió a traer lo que es la tabla en su versión original. Opciones de descarga es lo que le sigue a estas acciones que tiene para esta tabla que identificamos. Tenemos la opción de Excel. Una vez usted oprime ahí, él va a descargar ese archivo. Va a ver acá cómo luce esa tabla. La diferencia entre Excel, ¿verdad? Y lo que es la versión CSV es que el Excel le va a incluir esas notas que vimos al inicio, esa metadata, se va a incluir en la descarga de manera casi idéntica de lo que estamos viendo acá. Vamos a ver si aquí se está viendo, puede verlo como tal. Fíjese aquí como tengo una pestaña en esa descarga Excel donde tengo la metadata, lo que vimos en Notes, el dedo desglosa completamente aquí, y en la segunda pestaña abajo del Excel tengo Data, voy allá y va a tener la tabla tal cual la está viendo allá. La diferencia con el CSV es que va a comprimirlo, va a hacer un archivo más liviano, posiblemente para aquellos que utilizan esto para hacer manejos posteriores de análisis estadístico. El CSV es una opción, no te descarga esa metadata a la par con los datos, sino que va directamente a los datos. Pero tiene la opción de hacerlo, descargándolo aquí de igual manera. Sería una tabla, como decimos, un poco más cruda, ¿ves? La diferencia entre el CSV, descarga CSV para fines de esta herramienta, y la tabla descargada en XLS, formato ambos de Excel. Bien, el zip folder, si usted tuviera que hacer una descarga masiva, ¿verdad? Que a lo mejor la tabla es enorme y no le trabaja un tamaño mediante el Excel original, o necesita descargar esta tabla para diversos años de información disponible. Por ejemplo, ya la tengo 2020, a lo mejor le interesa también 2015 y 2010. Estos tres periodos me interesan de esta misma información para hacer un análisis, por ejemplo, en el tiempo, una comparativa. Y de esta manera usted puede hacer esta descarga sin tener que ir 3 años distintos, solamente con abrirlo aquí, 3 checkbox, si fuese este el caso, de los años de interés que interesa, y con darle download CSV le va a crear una carpeta comprimida y va a tener las 3 tablas, ¿verdad? De los 3 periodos en una sola descarga. Así que tiene una ventaja, otra ventaja que tiene estas opciones. La opción de imprimir siempre está aquí, no obstante, si es una tabla como esta, que es extensa en columnas, él lo que va a hacer es crearte un PDF y te advierte que solamente va a estar imprimiendo la primera parte, primero lo que quepa en la primera página, y las notas técnicas, la metadata. Lo demás te va a recomendar que lo descargue Excel porque sería, ¿verdad? Bien poco, de poca efectividad tener una tabla de esta índole, de este tamaño, fíjese usted, para imprimir. Tendría que entonces, donde corte la columna de la primera página, tendría que usted, ¿verdad? Como dice, empatar esa próxima columna y no es efectivo. Pero tiene la opción, si es una tabla pequeña, a lo mejor tenga solamente 2 columnas, él te va a dar la recomendación, pero tiene la opción de imprimir si así usted lo desea como quiera. Rápidamente, la última opción que tenemos aquí, si queremos hacer una comparativa geográfica a modo general, provee ya esta herramienta de ubicar esas referencias geográficas. Voy a activarlo rápidamente, no voy a entrar en detalle porque esto es tema de otro webinar específico entre las opciones que ya tiene esta herramienta que puede ser de ayuda.
por default va a ubicarse, ¿verdad? En este caso el nivel geográfico era municipio y va a proveer los datos comenzando de esa tabla principal que tenemos. Se puede cambiar la variable de interés y comparar otros estimados de esa misma tabla. Es bastante amigable. Ahí lo cambia a mediana de ingreso familiar, que era el tópico de interés, y puedo ver una comparativa por predeterminado que él me hace, dónde están esas medidas más altas, más bajas, familiares por municipios en Puerto Rico, según los datos de la encuesta sobre la comunidad al 2020. Así que esto va a ser otro tópico que vamos a adentrarnos detalladamente, ¿verdad? Y con calma para que vea las acciones posibles que ella tiene. Voy a regresar, me fui a mapa, si se dan cuenta acá arriba tienen tres secciones principales, solamente voy a regresar a la tabla y voy a estar en la vista inicial. Bien, esos grandes rasgos, ¿verdad? Estas acciones que tiene esta herramienta, como mencioné, sigue teniendo las 400 tablas que nos recomendó, ¿verdad? Inicialmente en este tópico, que puede seguir explorando cómo cruzan con diversas categorías, una con otra, para ver cuál satisface mejor su necesidad, ¿verdad? Interés según la búsqueda. Pasando ahora a, ¿verdad? Esto cubre lo que es un dato, ¿verdad? Datos de interés poblacional. En este caso, ingreso, mediana de ingreso, que lo vimos por categoría. Incluso debajo de lo que es la mediana está el promedio, que es otro aspecto que también usted puede estar interesado. En esta tabla lo pudimos identificar. Ahora quisiera repasar, ¿verdad? El ejercicio, ya que sé que es mucha, ¿verdad? No digo, mucho comando o instrucción en corto tiempo, hacer un ejercicio de repaso. En este caso, identificando datos de vivienda, utilizando la misma herramienta que le permite a ustedes, ¿verdad? Aclarar dudas que hubieron en esa búsqueda demostrativa inicial. Así que voy a ir donde los datos sobre la vivienda, si usted interesa, ¿verdad? Datos relacionados a vivienda, estos son los tópicos que puede encontrar. Tamaño de la casa, si esa vivienda cuenta con facilidades de cocina, si la vivienda está ocupada vacía, si cuenta con facilidades de plomería, por ejemplo. Una que se está usando y se integró desde 2013 a la encuesta sobre la comunidad. Se pueden obtener estadísticas hoy en día, es el servicio de internet y computadora, ¿verdad? En el hogar. En este caso, tenencia también, si el hogar se vive por alquiler o es el dueño el que la vive. También automóviles disponibles en el hogar, puede conocer a través de estos datos que se publican relacionados a la vivienda. También año en que se construyó el edificio, en este caso los apartamentos, edificios, facilidades de multiunidades de vivienda, tienen también la fecha donde se construyó originalmente. Así que vamos a explorar rápidamente algunos datos sobre vivienda para pasar de nuevo y repasar el ejercicio. Seguimos utilizando la misma herramienta de datos principal. En este caso, podemos hacer ejercicios en un tópico que es frecuentemente utilizado hoy en día o de interés, como son, ¿verdad? Acceso, en este caso tecnología, en este caso se puede medir por el acceso a computadora y también acceso a servicios de internet en los hogares. También podemos ver si existe alguna diferencia, ¿verdad? En cuanto al acceso a computadoras e internet según el ingreso. Y hay tablas que siguen cruzando, ¿verdad? Distintas características. Es posible tener una noción, ¿verdad? De si este tipo de diferencias existe. En este caso para Puerto Rico. Así que voy nuevamente a lo que es la herramienta de búsqueda para volver a repasar el ejercicio que estamos realizando durante la mañana de hoy. Ya estoy en la página principal nuevamente. Como luce ya, la recomendación, ¿verdad? Sigue siendo váyase por búsqueda avanzada. Y ahí va a tener el desglose completo de posibles búsquedas, ya sea por código, geografía, que lo hicimos ahorita. Si está interesado en una encuesta específica, pues aquí tiene la diversidad de encuestas o censos que hablamos al inicio también de los 4 más populares para Puerto Rico, se encuentran aquí. Así que usted también puede comenzar la búsqueda de esta manera o por tópico temático específico y por años también no es disponible. Así que hay diversas maneras de usted llegar a la misma tabla, al mismo indicador.
¿verdad? Va a depender que de alguna manera va a llegar más rápido, otra más lenta, pero tiene diversos caminos o veredas para llegar a la misma tabla que existe o el indicador que se produce. En este caso, el interés que tenemos, ¿verdad? Es acceso en hogares, en este caso de internet y computadora. Vamos a hacerlo para nivel de Puerto Rico. Voy a lo geográfico, el equivalente a lo que son estados y Puerto Rico, que hay bajo el listado de states como tal. Abro ese desglose. Si usted quiere conocer, ¿verdad?, tópicos más específicos, puede activar esta cajita que tiene arriba y él va a darle el tópico, ¿verdad?, con todos los apellidos, como decimos, de todos los niveles geográficos. Y aquí usted se da cuenta un poco lo complejo que se convierte los niveles geográficos que utiliza la Oficina del Censo Federal, que incluso damos hasta talleres y webinars centrados solamente en este tópico, porque sí es mucha opción que tenemos, que a veces desconocemos, pero a la misma vez son tantos que toma su tiempito, ¿verdad? Poder entrar y detallar sobre ellos. Pero tiene esa opción si usted quiere tenerlo. Si no, pues me voy a los tópicos principales, a las etiquetas principales, y voy a buscar a Puerto Rico, orden de abecedario. Seleccionado Puerto Rico, voy a ver cómo ya me lo puso en la cajita de mis filtros, de mi interés. Y voy a tópicos de interés. En este caso tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? El ejercicio de datos de vivienda que estamos haciendo en la mañana de hoy. Dentro de vivienda va a encontrar más categorías que se dividen nuevamente en subcategorías, consecuentemente, así que tiene un menú variado y de posibilidades aquí mismo. En este caso voy a ir a características físicas, ya que hay acceso, ¿verdad?, a internet en la vivienda. Aquí voy a tener las diversas categorías dentro de características físicas de la vivienda. En este caso voy a seleccionar lo que tiene que ver con la computadora, teléfono y acceso a internet, según lo que interesó en la mañana de hoy. Una vez tengo mi geografía seleccionada en mi categoría, puedo proceder a darle búsqueda, al extremo abajo, pues, derecho, y él va a hacer la búsqueda. Y similar a la búsqueda previa que hicimos sobre población en persona, el desglose va a ser similar. Estas son las tablas populares que se utilizan. Tiene un total de 49 tablas relacionadas a ese tópico y a esa geografía. Tiene los mapas de referencia, que también tuvimos una vista preliminar de cómo lucen esos mapas de referencia. Y si tuviera interés, ¿verdad?, en páginas informativas relacionadas a esos tópicos que seleccionó, pues va a tener esa referencia que le indica. Esto más bien documentos técnicos, narrativos, que ayudan a entender sobre estos dos tópicos que acabamos de seleccionar, le podrían ser de ayuda. Así que tiene esas tres opciones. Va a ver que son las mismas tres opciones que tiene la herramienta arriba: tablas, mapas y páginas informativas. Así que está bien página informativa, ven los mapas, voy tablas. Sí, de esa manera es bastante amigable navegar por esta herramienta Data.Census. Voy a entrar a la que me recomienda, tipo de computadora, en este caso, y suscripciones a internet, para poder ver si identificamos lo que interesamos, que es, ¿verdad?, acceso de computadoras en viviendas en Puerto Rico. Voy a esconder lo que son las columnas de resultados y filtros para tener una vista más amena de lo que es la tabla que estamos explorando actualmente. Las acciones siguen siendo la misma, el tópico es lo que cambia y la geografía, ¿no? En este caso vamos a ver cómo tengo total, ¿verdad?, el estimado total de hogares y su porcentaje. Y aquí podemos ver ya un poco lo que tratamos de buscar. Si, ¿verdad?, esa hogar o vivienda tiene algún dispositivo, computadora, cuántos de ellos. En este caso, a nivel de Puerto Rico, 72.6% tienen, ¿verdad?, uno más, al menos uno tipo de computadora. Y puedes desglosar, ¿verdad?, si es ya por modalidad, una torre, desktop o laptop, si es a través de dispositivos smartphone, tableta, etcétera. Sobre internet, que también teníamos interés de acceso a internet. Esto se trabaja hoy en día frecuentemente, es bien utilizado, ¿verdad?, para medir acceso de personas, y más en estos tiempos donde se activó, ¿verdad?, la pandemia hacia acá, mucha modalidad de trabajo y educación virtual. Pues esto se ha convertido en un tópico que hay que siempre medir y tener en cuenta, ya que te va a decir por dónde anda ese nivel de accesibilidad a personas con internet, ¿verdad? No podemos pretender, por ejemplo, dar clase virtual si a lo mejor en un área específica, una región, el nivel de acceso a internet es bien bajo. Así que tenemos un obstáculo, y de esta manera estos indicadores nos pueden ayudar a entender esa situación. Así que
internet de banda ancha, por ejemplo, en esta fila que estoy sombreando, está diciendo que a nivel de Puerto Rico, 64.3% de los hogares tienen suscripción de internet de banda ancha. También aquellos que son mediante plan de datos de celular, de móvil, como tal. Y también él va buscando características que suelen ser de interés, o como le llamamos, cruce de variables características. Tengo acceso a internet, cómo eso puede variar si yo lo cruzo con el nivel de ingreso, ¿verdad? En ese hogar. Y aquí puede dar un desglose en aquellos hogares que reportan ingresos menores a 20.000, como ese porcentaje, en este caso de internet de banda ancha, ¿verdad? Se indica ser de 49.3, por ejemplo, en esta celda que estoy sombreando acá. Pero si lo quiero comparar con aquellos que reportan mayor ingreso, ese hogar puede ser esta categoría, ¿verdad? De 20.000 a 74.000 dólares anuales. ¿Cómo fluctúa, ¿verdad? Es diferente ese acceso a internet, pues en efecto, aquí tenemos la misma categoría, pero mira cómo cambia ese porcentaje a 75.6%, que de 50% a 49 a 75 indica tener una diferencia, ¿verdad? Dado el ingreso reportado. Y en aquellos hogares de 75.000 o más en ingresos, como tal, vamos a ver que como el 90% de ellos cuentan con el internet de banda ancha. Y que esto es como, ¿verdad? Un ejercicio bastante sencillo de cómo usted puede identificar datos relacionados a la población, pero como saben, aquí en los filtros usted tiene una posibilidad de diversos tópicos que les invitamos a explorar, ya sea de vivienda, tiene muchas otras opciones, ¿verdad? Dentro del mismo tópico de vivienda, o si está buscando sobre salud, ahí sobre cubierta médica, por ejemplo, sobre educación, se utiliza bastante hoy en día, invitamos a explorar, pero ya tiene una idea, ¿verdad?, de cómo hacer la búsqueda de acuerdo a un tópico específico. Así que en este caso vamos a estar recapitulando un poco lo que acabamos de demostrar en estos minutos, y próximamente vamos a tener varias de las preguntas o comentarios que nos hayan en la entrada, para así les sea de ayuda a todos los participantes de la mañana de hoy. Bien, pues voy a volver a la página inicial. Sabemos que, ¿verdad? Recapitulando un poco, la sugerencia y recomendación de nuestra parte, de mi parte, es que comience por búsqueda avanzada, ya que aquí tiene todas las posibilidades de encontrar las tablas disponibles, las miles de tablas disponibles que sabemos que tiene esta plataforma de estadísticas e indicadores que produce el US Census Bureau, como tal. Así que esta es la manera de ir de manera más ágil, típicamente. Y si se va por geografía, también puede hacerlo. ¿Se recuerdan previamente? Dije que si usted conoce ese, ¿verdad? Un table ID, un identificador de esa tabla que ya le ha funcionado previamente, usted puede entrarlo en este encasillado que ve aquí, ¿verdad? Si ya conoce ese número, por ejemplo, la tabla 2801, que fue la que vimos recientemente. A ver. Se me quedó aquí. Intentar hacer la búsqueda. No, actualmente no está funcionando la herramienta del buscador. La ventaja que tiene darle esto hacer una búsqueda es que va a llegar directamente a esa tabla. Por ejemplo, vimos un ejemplo que habían 40 tablas o 300 tablas disponibles, pues va a llegar directamente a esa tabla si usted ya la ha identificado previamente. En este caso, voy a tratar de hacer la búsqueda de nuevo por acá. En el buscador inicial, si ya usted sabe ese número de tabla, S2801, que fue la de acceso a internet en computadora, ya él va a conocer que esa es la tabla que usted interesa y va a llegar rápidamente por predeterminado, se lo va a nivel de Estados Unidos. Pero ustedes saben que con lo que vimos actualmente, sin tener que salirnos de la tabla, puede añadirle la geografía de Puerto Rico aquí fácilmente y no tiene que salirse de la tabla. Y ahí va a ver cómo la búsqueda se va a convertir en una mucho más ágil. Llega a la misma tabla solamente en 2 pasos. Entrándole el ID, por eso es importante que si esta tabla le funciona a usted o cualquiera que sea el tópico, tiene una tabla, un ID particular. Ese ID guárdelo por ahí porque le puede funcionar agilizar esa búsqueda posteriormente cuando salgan nuevos datos, por ejemplo. Vamos a estar ahora viendo si hay comentarios o
pregunta. A ver. Aquí. Ok. Dicen que si compartiremos la presentación, si ya se atendió esa pregunta, excelente. Sobre próximos webinars, pues típicamente proveemos el enlace una vez salgan las promociones, así que le invitamos a estar conectado a lo que es la página y redes sociales del instituto. Una vez se calendariza el día, ahí mismo se pone el enlace de registro. Si mirara como lo hizo para este webinar, lo va a poder hacer. Por ejemplo, parece que tiene que ver con los mapas que posible que permite hacer esta herramienta y otros temas que se van a tocar más adelante. Así que de esa manera puede proveer, ¿verdad? Y mantenerse conectados para este tipo de webinars cortos que permiten a usted capacitarse, ¿verdad? Vamos a ver otra pregunta. Ha entrado acá, hay alguien que preguntó nombre de recurso. Si es en mi caso, pues me está refiriendo a mí. Mi nombre es Alberto Velázquez. Posiblemente las personas que se conectaron un poquito más tarde, que habíamos comenzado. Mi nombre es Alberto Velázquez, trabajo como gerente de proyectos estadísticos en aspectos censales, demográficos y geográficos. Tengo acá, vamos a ver si hay otra pregunta. Ok, esta pregunta creo que es de ayuda para todos. Tenemos aquí saber cuándo saldrán los datos, ¿verdad? Restantes del censo 2020. Se espera que para verano comience a salir nuevos desgloses, ¿verdad? Detallados de lo que son los resultados censo 2020. Actualmente hay desgloses para la población total, 18 más y 18 menos. Es lo que se ha publicado hasta ahora por distintos niveles geográficos, pero aquellas características, por ejemplo, de edad y sexo, edad sencilla, que no son de mucha utilidad, se espera sean publicadas cercano ya al verano de este año. Así que manténgase también pendiente, típicamente desde el instituto. En nuestra página de censo.estadística, invitamos a que se mantenga o le dé la visita de vez en cuando, porque en aquí esta referencia, censo.estadística, en esta página mantenemos al día, ¿verdad?, de todo lo que se ha publicado y lo que se va a publicar una vez se publica algún dato. Por ejemplo, voy a entrar a modo de ejemplo para aquellos interesados. Está la página del Instituto de Estadística creado para datos, ¿verdad?, que provienen de la Oficina del Census Bureau, en este caso los datos más frecuentemente solicitados. Hay muchos productos que hemos trabajado e integramos aquí que le facilitan esa búsqueda a usted cuando esté interesado en alguno de estos tópicos. Y también tenemos los comunicados de prensa, como puede ver. A través de estos comunicados típicamente mantenemos a las personas interesadas en datos censales actualizados de lo que se ha publicado, lo que se acaba de publicar. Por ejemplo, la semana pasada se publicaron hace 2 semanas, a mitad de marzo, nuevos datos de la encuesta sobre la comunidad, y aquí tienen un comunicado de prensa el 17 de marzo, el mismo día que se publican esos datos. Nosotros ¿verdad?, lo anunciamos y hacemos un análisis, ¿verdad?, de hallazgos de interés que le pueden ser de utilidad. Así que le soltamos a mantenerse conectado a lo que son las redes de institutos, en este caso a esta página de censo.estadística, que está hecha para eso, para hacer un poco más amigable esa búsqueda a los datos que frecuentemente se solicitan. Tenemos perfiles completos que usted puede descargar en estas secciones, por ejemplo, con solamente un clic para los municipios y Puerto Rico. Ahí va a tener las más de 40 características. La encuesta sobre la comunidad, por ejemplo, un solo clic. Así que hay maneras de hacer la búsqueda más fácil, pues nosotros estamos acá para eso, es parte de nuestra misión y visión, y es una opción que tiene por usted mantenerse actualizado en cuanto a lo que hay, a lo que existe. Vamos a ver si tengo otra pregunta, comentario que no haya entrado. Okay. Se pueden segregar datos. Tengo una pregunta aquí, si se pueden segregar datos por sexo y raza. Sí, en efecto, jugando, ¿verdad?, con las categorías, en este caso en los tópicos de la herramienta, usted puede buscar bajo lo que son tópicos de raza. Por ejemplo, si entra aquí de raza inicial, que usted puede empezar a segregar por ¿verdad?, características de interés, o si quiere detalladas. Fíjese como aquí yo puedo seguir marcando aquellas que son de mi interés. Así que sí, en efecto, la contestación es que puede. Tiene que, ¿verdad?, jugar un poco con lo que son las opciones dentro de tópicos. Por ejemplo, aquí voy a volver tópico. Dentro de raza, si fuese el interés de usted, pues puede empezar a filtrar aún más su búsqueda. Vamos a ver acá.
Otra pregunta puedo tener acá, que sea de ayuda. Estamos en los minutos finales. Okay. Estoy viendo alguna otra. En esta página, aprovecho estos minutos, ¿verdad? Para soltarle que tenemos de los productos principales. Típicamente lo que hacemos aquí es hacer, ¿verdad?, algún producto de valor añadido. No es lo mismo que ya está acá, porque si podemos identificarlo a través de data.census, pues no vamos a estar duplicando esfuerzos. Así que lo que va a encontrar típicamente en esta página de censo.estadística son algunos datos o análisis breves de valor añadido, ¿verdad? Que le facilita la vida al usuario. Por ejemplo, aquí sobre censo económico, lo que va a encontrar es una visualización bien amigable para aquellas personas que están interesadas en conocer los datos generales de lo que es el censo económico para Puerto Rico. Son, ¿verdad?, compañeros del instituto que han trabajado, en este caso Francisco Pesante, este tipo de visualización que facilita, realmente, en vez de ver una tabla, ¿verdad?, que lo más seguro es un poco más difícil a las personas que no trabajan este tipo de datos, identificar un nombre, algún dato de interés, por ejemplo. Aquí puede tener una comparativa sencilla, ya realizada, ¿verdad?, de parte del instituto. Esa es la intención de esa página de censo estadística, ¿verdad? Proveer herramientas que faciliten el análisis, ¿verdad?, mediante valor añadido. Si quiere comparar con el censo 2012, la misma visualización provee para que usted pueda comparar con solamente un clic. Así que tenga en cuenta eso, que la mayoría de estos productos que usted va a encontrar acá son de valor añadido sobre migración, pues ya hay un desglose específico de la migración relacionada por municipio en Puerto Rico, por ejemplo. Y eso posiblemente le vaya a tomar a cualquier persona que no conozca mucho, ¿verdad?, esta herramienta de búsqueda, media hora, una hora, quién sabe si más, o lo que típicamente pasa, que se rinda en la búsqueda. Pues le invitamos a explorar lo que son estas publicaciones dentro de esta página censo.estadística, así como ¿verdad?, herramientas que tenemos que redirigen a estas mismas páginas informativas. A ver si aquí ha entrado alguna otra más. En cuanto a la copia del webinar, que han preguntado varios, se está grabando el mismo, así que va a haber una opción de esta grabación disponible, ¿verdad?, en próximos días. Típicamente se cuelga en lo que es el canal de YouTube del Instituto de Estadística, y usted en cualquier momento, cuando tenga su espacio, puede consultar este ejercicio que hemos hecho en la mañana de hoy. También a través de Censo Estadística colgamos este tipo de webinars. Por ejemplo, aquí va a haber este listado de herramientas. La parte, en la cuarta opción que tiene, son varios webinars que ya hemos dado previamente relacionados a distintos tipos de búsqueda. Así que tanto como la página de YouTube del instituto, como esta sección de adiestramientos cortos en línea, como este webinar de hoy, va a poder consultar este tipo de material que hemos compartido con ustedes hoy. Vamos a ver, tengo espacio para atender otros comentarios, preguntas que hayan. Okay. En cuanto a una pregunta aquí, si el censo distingue entre alquilar a tiempo corto y 6 meses más, en efecto, la enumeración del censo decenal lo que hace es, ¿verdad?, enumerar la población que reside más de 6 meses, ¿verdad?, regularmente en Puerto Rico. Por eso se llama un censo de población y vivienda, población residente como tal. Así que cualquier persona que esté temporariamente residiendo 2 o 3 meses, no, en efecto, no sea una persona regularmente residente de esta jurisdicción como tal. Hay aquí otra pregunta sobre tópico de agricultura. Es algo que podemos explorar en un próximo webinar sobre, ¿verdad?, datos disponibles que hay de agricultura. Hemos hecho algo relacionado, ¿verdad?, recientemente sobre ese tópico, específicamente sobre censo económico y de agricultura. Podríamos explorar, ¿verdad?, como pautar próximamente uno para que pueda satisfacer esa necesidad que tienen ustedes como usuarios. Y también sobre microdatos, que también han preguntado. Vamos a estar calendarizando en los próximos meses de cómo acceder a esos microdatos. Si usted en estas tabulaciones resumen que acabamos de ver no encuentra lo que tiene,
pues tenemos la opción de los microdatos y cómo manejarlo para usted crear esa tabulación especial detallada que le es útil para su análisis, ¿verdad? Y posteriormente toma decisiones, por ejemplo. Ya esto cumple, ¿verdad? Lo que es nuestra hora del webinar de hoy. Espero que la información le haya sido de ayuda. Volvemos, ¿verdad? Y le recordamos que se mantenga atento a lo que son las redes y páginas del instituto para próximos webinars que vamos a calendarizar. Y también para el próximo semestre se planea tener un currículo como suele ser, ¿verdad? Tradicionalmente desde el instituto, un currículo que cubre todo el semestre, en este caso, ¿verdad? Entre septiembre y diciembre, por ejemplo, de talleres y academias que se van a ir coordinando nuevamente. De mi parte, esto es todo. Mi email lo pueden acceder en esta laminilla que están viendo, alberto.velazquez@estadística. Pueden escribir y con gusto les ayudamos y les apoyamos. Por eso estamos acá en el instituto. Así que tengan todos buen día y nos veremos en la próxima.